Con la diputada Lourdes Ortiz sobre esta propuesta de incluir el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito de la legislatura y por supuesto también del gobierno de la provincia de La Rioja. Le vamos a preguntar cómo se va a incluir, hacia dónde apunta y por supuesto también sobre algunas repercusiones que ha generado esta iniciativa que encabeza la diputada. Diputada Ortiz, bienvenida a Protagonistas, Matías Vergara la saluda, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente conversar con vos. Buenas noches a toda la audiencia que también seguramente está prendida a la radio. Muchas gracias, Lourdes, muy amable como siempre. Bueno, quiero que nos comente y que nos dé algunos detalles sobre qué trata esta importante propuesta de, por lo menos para lo que así lo consideramos, ¿no? De incluir el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, entiendo yo en el ámbito de la legislatura o en el ámbito de todos los actos administrativos del gobierno de la provincia de La Rioja. Bueno, Matías, te comento, este proyecto ha sido iniciativa de todas las colegas diputadas del bloque justicialista. Y bueno, nació hace ya un tiempo, ¿no? Pensar que en esto de vernos también las mujeres en ese ámbito de representación, teníamos que poder generar una iniciativa en términos de proyecto de ley para poder incluir en el lenguaje de nuestro reglamento interno, es decir, las reglas que determinan los procedimientos, las funciones, las tareas que llevamos adelante los diputados y diputadas dentro de la función legislativa, y es por eso que lo pusimos, ¿no? Es parte de nuestra agenda legislativa. Vamos con las compañeras y los compañeros del bloque también trabajando en lo que es el inicio o la presentación de los proyectos a lo largo del año legislativo. Este proyecto de lenguaje inclusivo fue parte de esa agenda, es parte de la agenda legislativa y promueve eso, ¿no? Modificar, en este caso particular, el reglamento interno de la legislatura. Y ahí quiero poder hacer también una salvedad porque concretamente hablamos, o específicamente hablamos, de la incorporación del lenguaje no sexista, ¿bien? Sí. Y tiene que ver con poder utilizar palabras en ese reglamento interno, es decir, vamos a tener que reemplazar las palabras actuales por otros recursos del lenguaje para que de verdad incluya a todas las personas sin distinción de los géneros. Si hoy vamos al reglamento interno, podemos ver que todos los términos están en masculino, por ejemplo. De hecho, me ha sucedido, cosa que lo he puesto de manifiesto en la administración de la legislatura, que cuando nosotras asumimos, juramos nuestra función, nos hacen entrega de las tarjetas personales. Y por ejemplo, las tarjetas personales dicen, bueno, mi nombre, en este caso Lourdes Ortiz, diputado provincial, ¿no? Sí. Pero bueno, esto no tiene que ver con el reglamento, sino tiene que ver con los usos que le damos, ¿no?, al lenguaje, que también es una construcción social, cultural, ¿no? Masculinizamos siempre los términos o utilizamos los términos masculinos para referirnos a todos y a todas, y de verdad el lenguaje ya existente nos presenta otros recursos para hacer uso. Y yo ponía como ejemplo, Matías, también con otros de tus colegas, que cuando el gobernador el año pasado convocaba, y que sigue, ¿no?, en el plano de nuestra agenda política, la reforma constitucional, y hacía referencia a la perspectiva de género, también tenía que ver con revisar el lenguaje, la utilización del lenguaje en esa carta fundamental, porque si hoy vamos a la Constitución solo se refiere a los ciudadanos o a los hombres, ¿no? Y tenemos que poder pensar que el lenguaje nos da otros recursos, por ejemplo, hablar de las personas, bien, que es un lenguaje, en ese caso esta palabra, esta construcción simbólica de las personas, incluye a todos, a todas y también a todes, ¿no? Entonces, es simplemente poder revisar esa construcción, en este caso particular en el reglamento interno, pero que también, bueno, es una muestra de que en la función legislativa también estamos pensando en clave de género, en clave de diversidades, en clave de inclusión,
Y yo en estos días que me han llamado muchos medios, pero también quiero ser honesta porque es una motivación de todas las diputadas del bloque, hacer referencia a que el lenguaje determina las cosas, ¿no? Si nosotros queremos hacer referencia a una cosa particular, bueno, el lenguaje le da una denominación y de esa manera las personas nos representamos qué queremos decir cuando mencionamos, por ejemplo, o sea, una casa, un árbol, un auto, ya nos representamos qué dice. Claro. Entonces, lo que no decimos, lo que no se dice, lo que no se pone en palabras, pareciera ser que no existe, no tiene existencia. Entonces, es necesario que, entendiendo el lenguaje como esa herramienta que construye sentido sobre las cosas, bueno, empecemos también a pensarlo en términos inclusivos, utilizando muchos recursos que ya existen, solamente que, bueno, por nuestros usos y costumbres, venimos siempre referenciados o haciendo referencia a lo masculino como si eso fuese toda la única representación en el lenguaje, Es ¿no? decir, diputada, para que se entienda, no se está presentando un proyecto de ley para que todo el reglamento de legislatura se hable únicamente con la letra E, por ejemplo, cuando podemos hablar de niñes o podemos hablar de diputades, sino que estamos hablando de que primero se hable una cuestión de femenino o masculino, de diputado o diputada y eventualmente también de diputade, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo este ejemplo rápido como para que se entienda, no es que se pide cambiar, sino que lo que se pide es agregar. Sí, pero ahí te voy a hacer una salvedad, Matías. A ver. Tampoco es hacer referencia únicamente a esta concepción binaria de los términos, femenino o masculino. Por eso, insisto, el lenguaje nos presenta, el lenguaje que ya está creado, nos presenta recursos para poder incluir, ¿bien? A ver, si nosotros podemos hacer referencia a, los legisladores, la palabra legisladores es más inclusiva que diputados. Entonces, si podemos empezar a utilizar estas palabras cuando nosotros, por ejemplo, en la creación de las leyes, hacemos referencias a qué público se ve identificado la creación de un nuevo derecho, por ejemplo, tenemos que poder hablar de las personas humanas, ¿no? Porque hasta el día de hoy seguimos haciendo referencia a los hombres, seguimos haciendo referencia a los ciudadanos en nuestra legislación vigente. Entonces, si de plano nuestro reglamento empieza a utilizar otros recursos, nuestro reglamento interno, también va a ser un proceso de aprendizaje para los y las diputadas que hoy conformamos el cuerpo, para también tener en cuenta este uso de este lenguaje que incluya a todos los géneros en la creación de los proyectos de ley, por ejemplo, ¿no? También en el uso de la palabra, ¿no? De plano, si nosotras vemos, o ustedes ven, que en la legislatura, cuando nosotros y nosotras sesionamos, si la conducción de la sesión o el uso de la palabra de mis colegas solamente referencia a diputados en términos masculinos, bueno, las diputadas no nos sentimos incluidas en ese verbalizar, en ese decir, ¿no? Y es, hasta hace muy poco, ustedes recordarán que nosotros hacíamos referencia a, por ejemplo, quien fue en su momento presidenta de la nación y le seguíamos diciendo presidente, como si fuese como si no tuviésemos otro recurso en el lenguaje para poderle aplicar la perspectiva y poder llamar a la presidenta. De hecho, pasó un suceso, ¿no?, en medio de una sesión donde hizo referencia a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, hacía referencia a ese uso del lenguaje que ya existe, que simplemente hay una negación también muchas veces de poder utilizar, ¿no? Y quizás nos lleve un poco más de tiempo poder decir o poder escribir o utilizar más espacio en la escritura, pero que tenemos que poder hacerlo. El uso del lenguaje terminado en la E o en el uso del lenguaje propiamente inclusivo hoy denominado,
Digo, bueno, eso también es la construcción, ¿no? A través de los usos y costumbres. Hay algunas personas que lo utilizan. De hecho, el gobernador en varios de sus actos, entendiendo algunos contextos para dar su mensaje, ha hecho uso de este lenguaje inclusivo, propiamente el todes, ¿no? En algunos contextos en donde tenía que dar un mensaje a una población parte del colectivo LGBT, en donde no están incluidos en una cuestión binaria de todas y todos. Bueno, el gobernador hizo uso de ese lenguaje que está en plena construcción, ¿no? Y en desarrollo, porque ese lenguaje, el todes, por ejemplo, sí, más allá de que no sea reconocido por la Real Academia y todo lo que se fundamenta y se conceptualiza, también es un elemento de interpelación, ¿no? Un elemento de interpelación que nos dice que hay personas a las que estamos excluyendo en el uso de la palabra. Entonces, también tenemos que poder entender los propósitos o los objetivos muchas veces de estas cuestiones simbólicas que nos llaman a una reflexión. Diputada, por supuesto, sí. Preguntarle si en algún momento pudo mantener este diálogo o charlar con la vicegobernadora, porque cuando fue consultada al respecto, ella dijo como que había otras cuestiones también más importantes que atañen a las mujeres más allá del lenguaje exclusivo. No sé si pudo escuchar las declaraciones y no sé también qué opinión le merece, si pudo hablar con la vicegobernadora, la doctora Florencia López. Sí, escuché las declaraciones. Yo, honestamente, Matías, creo que no merece instalar una polémica al respecto. Primero porque todos y todas tenemos posibilidad y derecho a expresarnos al respecto. Sí creo que cuando, y esto es una opinión formada en lo personal, cuando hablamos en términos del género, de todas las consignas que impulsa el movimiento de mujeres y disidencias, a ver, todo es importante. No es, creo que estamos en una situación, en un contexto social histórico también, en donde no es necesario poner una cosa por encima de la otra. Sí, sabemos que tenemos que atender una situación profunda, grave, como es la violencia machista, la violencia extrema de los femicidios, que tenemos un equipo de compañeras, fundamentalmente, en su gran mayoría mujeres, que todos los días cumplen la tarea de acompañamiento, de la asistencia integral a las personas en situaciones de violencias, pero entender la violencia machista y entender esa violencia extrema que se desencadena de un momento para otro, poder entender que hay muchas cuestiones que las sostienen de antemano, y justamente son estas construcciones culturales, sociales, estereotipos, roles dispuestos por los géneros, violencia simbólica, violencia mediática, todas estas cuestiones casi imperceptibles hasta que comenzamos a hablar de esto, porque yo pienso hace 4 años atrás, 5 años atrás, y no hablábamos de las violencias como hoy las mencionamos y las llamamos por su nombre. Todavía cuesta entender que a las mujeres, no se nos mueren, sino que a las mujeres nos matan, ¿no? Entonces, a eso apunto, y eso digo que lo importante y lo determinante que es el lenguaje y cómo define las cosas, ¿no? Entonces, yo no, sin ánimo de polemizar, porque de verdad tenemos un gran espíritu de trabajo dentro de la Cámara, con coincidencias y también con disidencias. Creo que tenemos que comprender también los procesos que nos marca el movimiento de mujeres, que como dirigentes y dirigentas nos tenemos que abocar a esa tarea. Y si no estamos de acuerdo, Matías, que es válido por el ejercicio de nuestras libertades de pensamiento, lo que no podemos hacer es obstaculizar los procesos de plano, ¿no? Diputada, por último le pregunto, ¿cuándo se va a votar esta iniciativa en el recinto de la legislatura? Bueno, nosotros y nosotras tenemos que trabajar este proyecto en comisión. Generalmente hacemos participar algunas áreas que puedan hacer aportes, que nos puedan ayudar a revisar, ¿no? el sentido, el concepto, el contenido, y por lo general en
en un par de sesiones ya estaríamos poniendo a consideración de todo el cuerpo el dictamen que establezca la Comisión de Género, y entiendo que también la Comisión de Legislación, porque tiene que hacer todo el trabajo de modificación de todo ese cuerpo normativo que es el reglamento de la Cámara, ¿no? Muy bien, diputada Lourdes Ortiz, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable A con ustedes. nosotros. Siempre un gusto. Un Lo abrazo, mismo digo, Matías. que tenga una buena Semana Santa. Hasta luego. Bueno. Hasta allí la palabra de la diputada provincial por el departamento Capital, Lourdes Ortiz.